Buenas tardes a todos y todas. Qué gusto estar en una nueva sesión del seminario. Para, bueno, quienes vienen viniendo, hoy estamos en una nueva sesión, y para quienes se sumen por primera vez, les cuento, como siempre, que estamos recuperando el pensamiento de algunos pensadores latinoamericanos. En este caso empezamos con el módulo de Maturana y Varela, ya hace 3 sesiones, esta es la cuarta. Y bueno, empezamos recuperando las biografías de los dos autores, después vimos el concepto y la noción de autopoiesis y cómo podemos actualizarla con la idea de sistemas complejos. La semana pasada vimos el enfoque en activo que desarrolló Varela, y la idea de hoy es abordar estos temas, la experiencia, la intersubjetividad y las ciencias cognitivas, que es un campo al que dio apertura Varela a partir del enfoque en activo, ¿no? A donde se abren nuevas posibilidades o nuevas líneas. Bueno, hoy tenemos el gusto de contar con el profesor Mario Greco, que va a introducir también a Carolina Escoto, que es otro gusto que tenemos hoy, así que le doy la palabra. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Sí, es un placer presentar a Carolina. Yo creo que muchos de los que están acá presentes saben quién es, pero bueno, el protocolo es parte de nuestro estilo universitario y no está de más decirles que, bueno, Carolina es profesora de historia, licenciada en filosofía y doctora en filosofía, todo ya verán que tenemos una velada cordobesa entre Itatí y Carolina por la Universidad Nacional de Córdoba. Es directora, fue directora de los doctorados de Filosofía y Neurociencia de la universidad y es titular de Filosofía del Lenguaje y Filosofía Cognitiva en la universidad. Pero lo más importante, Carolina es una intelectual, una mujer pública, muy reconocida en el mundo académico argentino y particularmente en el mundo académico de esa universidad tan emblemática para nuestra tradición universitaria pública como es la Universidad de Córdoba, porque fue no solo decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de esa universidad, sino que fue rectora de la Universidad de Córdoba, fue la primera rectora mujer de la Universidad de Córdoba. Y yo la conocí a ella siendo rectora. Era muy emocionante para nosotros verla conducir esa institución tan particular, para nosotros desde algún punto de vista hasta conservadora en algún sentido. Su gestión fue muy importante en la historia reciente de la universidad, no solo porque fue la primera mujer rectora, sino por su política y por su práctica concreta, por los caminos que abrió dentro de la universidad. Y bueno, además es investigadora hace mucho tiempo, es una especialista en filosofía del lenguaje, en filosofía, diríamos, en la filosofía analítica, los filósofos se encargan de la mente, por decirlo así muy ampliamente, ¿no? Y nosotros, la verdad que es un lujo tener a Carolina aquí porque hemos iniciado este camino a propósito de las conversiones que tenemos con Dante Schialvo. Ahí veo a José Marinaro en el auditorio, que lo saludo, aprovecho para saludarlo. Y no sé si está en Buenos Aires o está en Córdoba también, José Marinaro. Hemos iniciado este camino realmente porque creemos que hay un discurso que permite converger a la narrativa de la filosofía con la neurociencia, que no es lo que llamaríamos el mainstream que se divulga normalmente y que a veces hasta produce candidatos a diputados, ¿no? Nos parece que efectivamente hay otra densidad y es la que vamos a escuchar en esta exposición de Carolina, y con esto sinceramente le doy la bienvenida y los dejo con ella. Muchas gracias, Carolina, y gracias a los que están presentes aquí. Bueno, Mario, muchas gracias por acercarte hasta acá solo para darme una bienvenida más amplia, más universitaria, más de la UNSAM. Pero un placer especial estar con ustedes. Para mí la UNSAM es Dante Schialvo, es la referencia más personalizada, encarnada que tengo de la UNSAM. Pero también sí, de una universidad con la que desde la Universidad de Córdoba y con tantas otras más, muchas de conurbano y algunas otras en aquella época en que me tocó conducir la universidad,
rumbeamos para el mismo lado, tratando de que el sistema universitario se integre más, se ponga a la altura de las circunstancias, se integre más entre sí, se integre más con los proyectos más generales de nuestro país, de la región también. Y este es un seminario que me llamó mucho la atención cuando Itatí me escribió. También aprovecho para agradecer a Itatí porque ella ha sido la interlocutora y porque tengo un gran cariño y respeto por ella, la sigo bien de lejos, pero bien de cerca, es decir, sin tener mucha amistad, pero a través de interpósitos amigos sé de sus calidades. Me sorprendió con su invitación cuando me dijo que era, bueno, el título de esta serie, ¿no? Pensadores de la patria grande o de no sé. Y me llamó la atención porque, muy positivamente, porque muchos de los que hacemos, inclusive humanidades, desde ya ciencias más básicas, esto es hace rato la norma, pero para muchos que hacemos o trabajamos en ciertas áreas de las humanidades, pensar en términos desterritorializados y completamente globales, e incluso diría más, despersonalizados, suele ser la norma. A nadie le interesa mucho las trayectorias, las posibilidades, las oportunidades, los aportes, y el modo como la obra de algunos intelectuales valiosos nuestros ha impactado en los campos de conocimiento en los que se han desarrollado su pensamiento. Sea que lo hicieran acá o sea que lo hicieran en un contexto global, como fue el caso mayoritariamente de Francisco Varela, que es el autor que nos reúne. Como decía antes, también agradezco, bueno, a todos los colegas que estaban en la reunión, por compartir esta reunión esta tarde para hablar de neurofenomenología. Pero digo, también me parece interesante el autor, el ciclo, el tema, no solo el de esta tarde, sino lo que ustedes vienen discutiendo, para favorecer una confluencia interdisciplinaria que me parece que es esencial, con perdón de la palabra, a la investigación neurocientífica, al estudio de la mente, al estudio de la cognición humana y no humana, ¿no? Me parece que está claro a esta altura de la segunda década del siglo XX que no es posible que ninguna disciplina sola, ningún marco teórico y una metodología que sea solo específica de esa disciplina puede abordar los diversos problemas que supone la cognición, lo que se llama, según las ciencias cognitivas, la cognición o la mente, en un sentido más clásico y a veces más abarcativo. Así que, bueno, parte del tema de la charla de hoy es ese, ¿no? El intento, en este caso de Francisco Varela, desde un específico enfoque acerca de la cognición, del cual él es también uno de sus padres fundadores, digamos, elaborar, además de ese enfoque, un modelo del modo como ese enfoque podría ser puesto en marcha de manera concreta, como un programa de investigación, con una metodología específica acorde con ese enfoque. A todo eso, ya vamos a especificarlo mejor, se llama neurofenomenología, y de eso voy a hablar. El título está maravillosamente sugerido por Itatí, yo lo acepté porque reúne la centralidad en los tres conceptos que están en el título, la centralidad que van a tener en esta charla, en realidad, en el desarrollo de la idea de una neurofenomenología, la noción de experiencia, para el enfoque en activo de Varela, o de experiencia vivida, o de experiencia consciente, o simplemente conciencia, el papel de la intersubjetividad, porque se trata de justamente el abordaje de una manera científica, en un sentido amplio de la expresión de la experiencia o la experiencia consciente, de un modo que sea intersubjetivamente válido, que arroje resultados consistentes con toda la evidencia disponible. Y las ciencias cognitivas, que son la disciplina que se ocupa, que según Varela debe ocuparse también, no solo de la cognición en un sentido estrecho, sino de la experiencia consciente además. Bueno, para empezar, y solo esta y tantas placas más están llenas de palabras, pero son para ayudarme a retener algunos conceptos y eventualmente a ustedes para hacer lo mismo, en caso que los puedan leer, que no esté muy lejos. Esta primera placa es solo para darle marco general a la exposición, que es básicamente recordar lo que ustedes ya han visto,
en la exposición anterior de Itatí, para lo cual Varela tiene varias exposiciones hechas en varios textos, el contraste y la evolución desde un enfoque cognitivista, o del cognitivismo, así llamado cognitivismo clásico, hacia un enfoque en activo, en una especie de progresión evolutiva no del todo concretada, y menos aún en las épocas en que Varela lo formulaba, ya por los comienzos de los años 90, junto con Maturana, Thompson y otros autores. Bueno, el cognitivismo, como vieron, o si lo recuerdan, o se entiende por tal denominación, en realidad una familia de enfoques que tienen algunos rasgos nucleares comunes, que concibe a la cognición como un proceso de computación de representaciones o de símbolos gobernados por reglas, que tienen la función, esas tareas, de representar, de conseguir que la mente represente un mundo exterior, de tal suerte que para el cognitivismo hay una nítida distinción. Esto ya es casi parte de la descripción que nos ofrece el propio Varela del cognitivismo, una nítida distinción entre lo interno, el sistema cognitivo, y lo externo, el mundo, objeto de representación por parte de la mente. Esa mente, caracterizada con ayuda de una metáfora computacional, claramente es una mente descrita como una estructura formal, como una maquinaria representacional, y con una condición ontológica, digamos así, desencarnada. Desencarnada, y podríamos agregar varias otras caracterizaciones, es decir, sensorialmente amodal, independiente del cuerpo, y nítidamente, como dijimos, separada del mundo externo. El enfoque en activo, que también es parte de una familia que muchos intérpretes, una familia de concepciones de la cognición, que muchos intérpretes denominan postcognitivistas, a falta de mejor nombre, porque en realidad son muchas, y que algunos sostienen que podrían definirse a todas ellas como enfoques corporizados. Tiene el enfoque en activo como uno de ellos, que es también un enfoque corporizado, en el sentido de que la cognición es una cognición encarnada, no solo en un cerebro, sino en un cuerpo, y además es caracterizada, y esto es el sentido del concepto de en acción, como ustedes ya vieron, como un cierto, digamos, como la manera de operar de este sistema cognitivo, en tanto se acopla de manera estructural con el entorno en el que está, poniendo en acto, y este es el sentido de en acción, la relevancia, el interés o la significatividad que diversos elementos del entorno tienen para el sistema. Es decir, es un sistema, digamos, interesado en una interacción dinámica con el entorno, es un sistema no nítidamente separado del entorno, y no es un sistema desencarnado. Las funciones primarias para un enfoque en activo de la cognición no son las funciones representacionales. En todo caso, las funciones representacionales sirven a un conjunto muy variado de propósitos vitales de este sistema de acoplamiento estructural y dinámico que serían los sistemas cognitivos. Entonces, más bien que hablar de la cognición bajo un enfoque en activo, se habla de agentes cognitivos, es decir, sistemas capaces de impulsar o llevar adelante sus intereses en interacción con el entorno en el que están, sosteniendo una especie de identidad precaria, dinámica, en relación a ese entorno. ¿Para qué puede resultar útil caracterizar el enactivismo en relación con el tema nuestro? Bueno, porque, como veremos, neurofenomenología será, entre otras cosas, el nombre del programa de investigación que va a poner en marcha este enfoque planteado de manera muy general como enfoque en activo. Para eso ahora me gustaría subrayar algunos puntos que se desprenden de lo que dijimos. No hay nítidamente una separación entre la mente y el cuerpo, y entre el cuerpo y el entorno. Mente y mundo están superpuestos, dice Varela. No se privilegian los vínculos representacionales, ni tampoco los fenómenos cognitivos de orden superior, las capacidades para el razonamiento, para la inferencia, para el entendimiento, en fin, las capacidades epistémicas, podríamos decir, no tienen ninguna ni prioridad ni fundamentalidad en la estructuración del sistema cognitivo. Antes bien, la emocionalidad, el afecto, la afectividad,
el sistema sensorio-motor tienen una importancia fundamental bajo esta concepción encarnada. Bueno, como dijimos, la mente es una mente encarnada, situada y orientada hacia la acción dinámica con el entorno. Como dice el propio Varela, de una manera un poco metafórica, pero bien sugerente, este enfoque refleja, en contraste con el cognitivismo clásico, una tendencia hacia lo concreto, hacia lo encarnado y hacia la experiencia vivida. Y aquí vamos apuntando hacia la noción de experiencia vivida que nos interesa para la propuesta que él denomina neurofenomenología. Yo al final hice un recuento de los, seguramente no son todos los textos clave, donde él expone la idea de la neurofenomenología, el primero de los cuales es un texto del que tomo algunas citas que vamos a leer, publicado en 1996, como respuesta a un texto publicado el año anterior por David Chalmers, un filósofo, que planteó, en el contexto de una emergencia o efervescencia de los estudios sobre la conciencia en ciencia y en filosofía, el así llamado problema difícil de la conciencia. Como respuesta a la caracterización del problema difícil de la conciencia por parte de Chalmers, Varela escribe un artículo cuyo título es Neurophenomenology, a Methodological Remedy for the Hard Problem, 1996. Vuelvo un poquito entonces atrás. La neurofenomenología entonces está asentada en este enfoque en activo y debería para Varela entenderse como la metodología, aunque precisamente la metodología la vamos a detallar luego, pero digamos la manera más genéricamente, no tan específicamente como una metodología, que es apropiada para ese enfoque en activo. Por eso es importante tener presente cuál es la concepción de la cognición que está por detrás de la propuesta de un modelo neurofenomenológico. Ese marco metodológico que Varela no se cansa de caracterizar como pragmático, en un uso bastante particular de la expresión. Pragmáticos en filosofía significa un par de cosas más o menos canónicas. Aquí pragmático quiere decir un conjunto de estrategias prácticas que se puedan operacionalizar, por lo menos esa es la intención. Yo dudo mucho del éxito de esas estrategias, pero práctico quiere decir no estoy pensando en un método, digamos, que pueda ser solamente propuesto de manera conceptual o de manera priorística, sino que pueda dar resultados del tipo que interesa a la neurociencia. Entonces, en el cual la neurociencia cognitiva pueda integrar lo que él llama muchas veces un examen disciplinado, entiendo que por contraste a un examen informal o meramente intuitivo, un examen pautado, riguroso, sistemático, de la experiencia consciente. O otra forma de formularlo es un modelo que pueda dar cuenta tanto de la fenomenología, o sea, de la experiencia consciente o del estudio de la experiencia consciente, como de la neurobiología de la conciencia, como el estudio científico naturalizado de la conciencia. De un modo tal que ambas dimensiones, la fenomenológica y la neurobiológica, ofrezcan una visión integrada y coherente. No solo coherente, sino también integrada. Él también va a insistir muchas veces en la necesidad de que las evidencias y las descripciones, digamos, los datos proporcionados por la investigación fenomenológica y por la investigación neurobiológica se puedan poner en correlación entre sí, siendo uno y otro la piedra de toque del otro, es decir, ninguno de los cuales es secundario, mantiene un vínculo casual o meramente heurístico con el otro, sino que tienen un grado de correlación y de mutua constricción ambos. La neurofenomenología entonces es un programa de investigación o un intento decidido de encontrar una salida a la estéril oposición, al debate, digamos, basado en una especie de irreconciliabilidad entre los fundamentos biológicos de la conciencia y, por otro lado, el hecho básico, dice Varela, dando por sentado, se trata de un fenómeno de cuya existencia no caben dudas, de tener una experiencia irreductible, de tener experiencias conscientes o experiencias subjetivas
irreductibles en el sentido de que no son asimilables a, o reductibles en el sentido técnico de la palabra, o sea que no son susceptibles de una reducción teórica a fenómenos neurobiológicos. A todo esto, a la solución a este problema recalcitrante, problema difícil de la conciencia, trata de aportar entonces Varela una solución, no solo un diagnóstico, como el que hace Chalmers, sino una solución que sería la neurofenomenología. El problema difícil de la conciencia, más allá de los detalles de la formulación de Chalmers, en las versiones en que en muchísimos textos ofrece Varela, es la idea de que, más allá de todas las explicaciones funcionales que puedan hacerse de fenómenos conscientes, cognitivos conscientes de diverso tipo, existe algo así como un ingrediente extra, esta es la expresión literal de Chalmers, algún plus, pero un ingrediente en el sentido de un fenómeno real, que no puede ser explicado, o que no ha podido ser explicado, ni podrá ser explicado por ninguno de los enfoques funcionalistas reinantes en la época, digamos, que tenían, básicamente, encarnaban, digamos, la corriente mainstream de las ciencias cognitivas. Y ese ingrediente extra, según Chalmers, lo que requiere es una explicación no reductiva, porque el fenómeno mismo es un fenómeno irreductible. Según Chalmers, entonces, abordar el problema difícil de la conciencia requiere tomar en serio la conciencia y considerarlo un fenómeno genuino, tomar en serio la ciencia, en el sentido de no abordar el estudio de la conciencia por medio de algún tipo de esfuerzo epistémico no científico, sin sus métodos, sin su rigurosidad, sin reconocer los éxitos de las ciencias naturales en la explicación de los fenómenos, y finalmente caracterizando a la propia conciencia como un fenómeno natural sometido a leyes naturales. La idea entonces de Chalmers es que ese problema difícil debería poder también ser abordado por las neurociencias. Varela, cuando responde en algún sentido con una propuesta positiva en este paper que mencioné recién, de 1996, dice: me apoyo en los puntos básicos planteados por Chalmers, a saber, la experiencia, o la experiencia vivida, diría él, la experiencia consciente es un fenómeno irreductible. Pero, y comienza a pelear con Chalmers y continúa haciéndolo en muchos escritos posteriores, no se trata de un ingrediente extra, ni requiere un esfuerzo de teorización o una posición teórica específica solo válida para la conciencia, tal que pueda tender el puente y superar este gap explicativo que existe entre las explicaciones neurobiológicas y el fenómeno mismo de la conciencia. En cambio, dice Varela, el campo de los fenómenos conscientes requiere un método riguroso y una pragmática explícita, otra vez, una manera concreta, rigurosa y sistemática de abordar ese estudio. Yo la llamé neurofenomenología. Busco con ella las articulaciones por medio de los mutuos constreñimientos entre los fenómenos que están presentes en la experiencia y el campo correlativo, o sea, y su correlación con este otro dominio, que es el que estudian las ciencias cognitivas. Además, voy a instar, como lo hace desde el primer momento, este es el texto fundacional, a expandir este método en la comunidad científica para que se convierta en un programa de investigación exitoso, todos aprendan a desarrollar el método y aprendan a poner en práctica este nuevo programa. La neurofenomenología, entonces, aquí hay otras definiciones, es el maridaje entre la ciencia cognitiva y un abordaje disciplinado, es decir, metódico a la experiencia humana. Para hacer ese abordaje metódico, él se apoya en varias tradiciones, pero principalísimamente en la fenomenología. De eso voy a hablar un rato. Como ustedes saben, una tradición filosófica, según Varela es incluso un cierto estilo de pensamiento, que ha aportado esa metodología, aunque es para Varela susceptible de muchos más desarrollos y refinamientos, y por supuesto tiene un potencial para él, campo de aplicación enorme en las neurociencias. Una tradición filosófica continental entonces va a aportar la idea, el método acerca de cómo abordar esta otra cara
o si se prefiere, el problema difícil de la conciencia, esta otra cara de la neurofenomenología, que es aquella que estudia la experiencia consciente. Necesitamos entonces volver a realizar una exploración sistemática del único lazo entre mente y conciencia que parece obvio y natural. Volver a lo que era obvio, a lo que hemos dejado de lado, a lo que hemos pretendido incluso o reducir o eliminar como irrelevante para la comprensión de la cognición, que es la experiencia humana, o como dice él más específicamente, la estructura de la experiencia humana. Esa palabra estructura creo que tiene mucho que ver con la adopción de un enfoque fenomenológico como el que él elige. Él hace uno de estos mapas o cartografías o mapas de lectura, no sé cómo le dijo Itatí la otra vez, donde él mapea este territorio de debates en la filosofía de las ciencias cognitivas, digamos. Respecto del acertijo, del riddle de la conciencia, él dice, aquí hay como un mapa de 4 ejes o de 4 enfoques o 4 vías, con parecidos y diferencias entre ellos. La fenomenología y el reduccionismo están en las antípodas, el funcionalismo y el misterianismo, que es un nombre que hasta donde yo sé se lo puso Dennett a un conjunto de filósofos que no creo que se hayan querido llamar así, pero es básicamente filósofos que han defendido de una u otra forma, es decir, con argumentos más o menos parecidos, pero no idénticos, que la conciencia es un fenómeno inexplicable. Inexplicable para nosotros, es en ese sentido un misterio, porque no poseemos por razones de principio, es decir, insuperables, no superables por medios técnicos, etcétera, por razones conceptuales o a priorísticas, no poseemos los medios cognitivos para comprender la cognición. El famoso argumento de la clausura cognitiva. En cambio, en el caso del funcionalismo, el funcionalismo hace un intento de explicación que de alguna manera termina asimilando los fenómenos de la experiencia consciente a los fenómenos funcionales, para los cuales, en cierto grado, puede ofrecer un modelo explicativo apropiado. El reduccionismo y su variante extrema, el eliminativismo, lo que sostiene, hay también una cantidad de autores y de argumentos y posiciones, que los fenómenos de la conciencia en realidad no son fenómenos genuinos, no constituyen un genuino explanandum, y que a lo sumo pueden ser o reducidos a explain away, digamos, reducidos a fenómenos que sí pueden ser explicados o tratados como narrativas que pueden servir de heurística para el estudio de fenómenos que sí existen. Y bueno, aquí tenemos autores que van desde Fodor a Dennett, desde Dennett a Churchland, y de este costado izquierdo, del lado izquierdo que a mí me gusta, dice Varela, se encuentra la fenomenología, que es esa manera de estudiar la conciencia. En buena medida el programa fenomenológico se lo puede definir así, como la ciencia de la conciencia o la ciencia de los datos fenoménicos o la ciencia de los fenómenos, es decir, de aquello que aparece ante la experiencia o ante la mente, al justamente desarrollar una metodología específica, lo que va a ser denominado de primera persona, constituye para él la alternativa más interesante para abordar el problema difícil de la conciencia. Aquí he apuntado algunos de los vínculos entre estas concepciones, señalados por el propio Varela. Yo en realidad no hago casi en ningún momento una exposición independiente de la exposición de Varela, me estoy colocando en alguien que quiere contarles qué dice Varela, más que interpretar o discutir en algunos casos algunas de sus caracterizaciones. Fíjense que hay afinidades cruzadas también, como dije recién, la fenomenología y los misteristas, los que creen que todo se puede explicar menos la conciencia, menos la experiencia subjetiva, comparten la idea de que este tipo de fenómenos requieren y no pueden requerir otro abordaje que no sea de primera persona. Ya vamos a hablar de eso, que en parte es el núcleo de nuestro tema, es decir, desde la perspectiva del sujeto que experimenta esa experiencia, para decirlo de manera sencilla. Dicho de otra forma, que este tipo de fenómenos no pueden ser estudiados desde fuera de ellos mismos, es decir, por parte de un sujeto externo, el sujeto que
tiene esa experiencia, que la experimenta, que es consciente de ese fenómeno, etc. Bueno, entonces el programa neurofenomenológico sobre estas restricciones y caracterizaciones básicas que había planteado Chalmers y que adopta Varela, se asienta como tesis primaria, como tesis fuerte, que él defiende de muchas formas. Por suerte a veces da algunos argumentos, porque si no parece que es esa su intuición fuerte, que es la intuición fuerte de muchos y no mucho más, es la de que la conciencia no solo es un fenómeno genuino, sino no algo que se nos aparece, como se nos aparecen otras cosas que en realidad no tienen por detrás un fenómeno genuino, sino que además es un fenómeno irreductible, que no puede ser explicado invocando otros fenómenos u otros procesos. Por eso él dice la conciencia o la experiencia es un explanandum por derecho propio. Sí, tomando este punto de partida y haciendo alguna historia que explica o que ofrece alguna conjetura de por qué este no fue un problema importante, ni tampoco fue la conciencia un fenómeno irreductible, él hace una relación bastante obvia, aunque no la desarrolla, pero que se podría desarrollar mucho más, entre el enfoque cognitivista y el hecho de que la conciencia no apareciera como un objeto de interés. El hecho de que el momento de mayor despliegue del computacionalismo, del cognitivismo, fue un momento que no coincidió con el interés por ninguna de las tradiciones, ni la fenomenológica ni otras, ni tampoco por el estudio científico de la conciencia. Esto ocurrió bastante después, casi de manera contemporánea, con la emergencia de estos, digamos, de la crítica al cognitivismo y de estos enfoques postcognitivistas. Él dice que es hora de terminar con estos ciclos recurrentes, porque en la historia del pensamiento hubo varios ciclos en que el problema de la conciencia resucitó, pero siendo tan recalcitrante volvió a opacarse y volvió a considerarse incluso un tema poco respetable científicamente. Pero que es hora de aportarle una solución satisfactoria, porque no todos los que desde los 90 vienen ocupándose del fenómeno de la conciencia, filósofos y no filósofos, han aportado soluciones, concretamente maneras de estudiar la conciencia que sean compatibles con la ciencia, digamos, ¿no? Compatible con lo que pueden ofrecer las ciencias cognitivas, las neurociencias, etc. Entonces, él va a decir, a diferencia de otros autores que incluso sostienen ideas similares a las que yo sostengo, aunque no la mayoría en particular de los filósofos, pero de autores como Searle, por ejemplo, John Searle, que sostienen que la conciencia es un fenómeno irreductible y que debe ser solo abordado desde una perspectiva de primera persona, que no es la perspectiva de la ciencia, sin embargo no nos dice qué hacer para investigar la conciencia. O sea, y cita Varela a varios autores más, filósofos y científicos cognitivos, que inclusive al propio Chalmers, que no ofrecieron una manera de abordar el problema difícil. De manera que lo que yo estoy haciendo al proponer la neurofenomenología, dice Varela, es hacer solo un aporte distintivo, muy práctico, muy concreto, que puede aportar la verdadera solución al problema difícil. La dificultad residual va a ser de otro calibre cuando yo les explique cuál va a ser la solución al problema difícil. ¿En qué va a consistir ese método? Básicamente consiste en adoptar la perspectiva de la primera persona. Él dice la metodología de la primera persona, que es la metodología que adoptó también en la fenomenología clásica. Aquí aprovecho para comentar que él desde el inicio, y esto me pareció muy interesante entre tantas anticipaciones que están en los textos de Varela, el hecho de que él ya distingue allá por 1996, 97, 99, 2000, sobre todo hay un texto de 1996 que él, se publica en varios lugares, se publica como un artículo, está incluido en un capítulo en el libro El fenómeno de la vida, donde directamente aborda el problema de las perspectivas, cómo estudiar, se llama así First Person Approaches,
enfoques de primera persona, quién, cómo y cuándo, algo así. Ese es un primer capítulo a su vez a un libro muy interesante que no alcancé a leer, pero tendré que leer después de esta charla, donde él desarrolla detalladamente el método de primera persona y, esto voy a decir, lo complementa con la integración, porque la propuesta es esa, de la tercera persona que va a venir, que es la que opera, digamos, en el ámbito de las ciencias naturales, de las ciencias cognitivas, y la segunda persona que está apenas bosquejada y que no se parece mucho a lo que en otros contextos filosóficos denominamos perspectiva de la segunda persona, si hay tiempo lo menciono. Pero digamos, la idea siempre es integrar, correlacionar, compatibilizar. No es como otros autores que sostienen que ciertos fenómenos, estoy simplificando mucho, pero que ciertos fenómenos pueden estudiarse desde una perspectiva de tercera persona solamente, desde ya cualquier fenómeno natural, físico, natural, meramente biológico, mientras que cierto otro fenómeno, específicamente los fenómenos mentales, o ciertos fenómenos mentales al menos, requieren o la compatibilidad de otra perspectiva, la de tercera, con otra perspectiva, que sería la de primera persona, o bien solo, esta es la tesis de algunos filósofos, solo pueden ser abordados desde una perspectiva de primera persona. Aunque puede atribuirse a la fenomenología la idea de que el estudio de la conciencia solo puede ser abordado desde una perspectiva de primera persona, no puede atribuirse a la fenomenología la idea de que haya un divorcio completo, digamos una dualidad explicativa entre la explicación de la conciencia y la explicación de la cognición o el cerebro. Justamente porque el proyecto fenomenológico es el de buscar esa correlación. Bueno, entonces dice Varela, propongo la disolución del difícil problema por una propuesta metodológica, una pragmática en primera persona. Es decir, el estudio de lo que se experimenta de manera directa y no como lo que se observa de manera externa. Y que la tradición fenomenológica continental le ha ofrecido sus bases. Él, por ejemplo, habla varias veces de la constante circulación entre la perspectiva de tercera y la perspectiva de primera, los estudios de la cognición y los estudios de la conciencia, para explorar puentes, desafíos, insights y contradicciones entre ellos hasta lograr una visión integrada. Bueno, en un texto también muy temprano, él habla de la naturalización de la fenomenología, una expresión que se ha hecho corriente en mucha literatura filosófica, y que es más o menos lo mismo que la neurofenomenología. Lo dejo ese detalle porque no hay tiempo. Él dice que los estudios de la conciencia en primera persona han tenido desarrollo en tres tradiciones intelectuales, yo no diría las tres teóricas, intelectuales quizás las abarca las tres, que son el introspeccionismo en psicología, las prácticas de meditación, las prácticas contemplativas, especialmente del budismo, por las que Varela se interesó mucho, sobre todo en los últimos años, también como una práctica de reflexión, de giro reflexivo hacia los propios contenidos puros de conciencia, y la fenomenología. Él hace referencias en muchos escritos a las tres tradiciones, pero dedica, por cierto, mucho más esfuerzo a explicar cuál ha sido el aporte específico de Husserl, el padre de la fenomenología, a esta metodología que será útil para la neurofenomenología. Solo me gustaría decir que él cree que se ha dado por muerto demasiado tempranamente al introspeccionismo en psicología, que aún con sus tropiezos y sus dificultades, la introspección como un método riguroso, capaz de obtener validaciones intersubjetivas, es un método valioso, en tanto sea practicado de una manera sistemática y rigurosa. Y respecto de la tradición budista, en contraste con uno de sus cuadritos comparativos, comparando, digamos, tanto la metodología como los logros de la tradición contemplativa de las culturas asiáticas, con lo que los resultados alcanzados
por los métodos introspectivos en psicología y fenomenológico en filosofía, los logros del budismo son superiores, levemente superiores, y aun cuando no esté eso acompañado de una formulación teórica que pueda aplicarse de manera inmediata para la investigación científica. Bueno, ¿qué toma él de Husserl? Él hace una exposición, como él aclara muchas veces, no me voy a detener en todas las intrincancias de la fenomenología husserliana, y en particular de su método. Voy a aportar mi propia lectura. Él tiene una serie de debates con otros filósofos que hacen un uso similar al que Varela hace de la fenomenología para establecer conexiones con las ciencias cognitivas, sobre todo Dreyfus, con quien se pelea un poco, pero creo que su exposición es bastante sencilla, bastante accesible y bastante, hasta donde yo conozco Husserl, va al punto, digamos. Lo primero que obviamente él señala como un aporte útil para el estudio de la conciencia es este método de la reducción fenomenológica, donde reducción, como él se ocupa de aclarar, no es lo mismo que reducción teórica, ¿no? Por lo tanto, aquí no hay un objetivo de traducir o de eliminar fenómenos de un nivel, el nivel reducido, a una otra teoría o a otro lenguaje que sea más básico en el cual explicar esos fenómenos. Así que no es reducción teórica, sino reducción con el adjetivo de fenomenológica. ¿En qué consiste? Bueno, es esta vuelta reflexiva sobre la experiencia para llegar a lo que Husserl llama la conciencia pura, es decir, un estado de reflexión que nos permite separar a la conciencia de su conexión constitutiva con, justamente por su característica intencionalidad, por el hecho de que hay una correlación fundamental en todos los fenómenos mentales que los hace ser acerca de otra cosa, pero, y a esto se llama intencionalidad, esa conciencia pura en definitiva consiste en que el sujeto, al practicar un esfuerzo de poner entre paréntesis, que en esto consiste la tarea, de suspender, de cortar el lazo, esta es la epogé, entre las creencias, valoraciones, pensamientos, suposiciones que el sujeto tiene, que todos tenemos, y que constituyen lo que para Husserl es la actitud natural, que dicho en otras palabras es más o menos el sentido común, es decir, ese repertorio de creencias, de una variedad de creencias acerca de muchas cosas. Suspenderlas significa no asumir que son o verdaderas o falsas, que están causadas por fenómenos reales o aparentes, desentenderse del contenido objetivo de esas así llamadas precomprensiones, es decir, creencias pretendidamente verdaderas. Estamos hablando no de un conocimiento científico, sino de un conocimiento del sentido común. Desentenderse entonces de ese lazo para inspeccionar sus contenidos, y detrás de sus contenidos para inspeccionar sobre todo cómo se experimentan esos contenidos. Olvidándose del correlato objetivo, olvidándose del mundo, para decirlo de una manera más sencilla. Entonces, el lema volver a las cosas mismas parece justamente paradójico, porque no es volver a las cosas en el sentido nuestro de la palabra cosa, sino volver a los elementos constitutivos en la experiencia vivida de aquellos pensamientos que pueden estar causados o ser relativos a, o referirse a cosas afuera. Suspender el qué y hacerse conscientes del cómo. El procedimiento entonces consiste, y aquí está la descripción que él hace del método que propone para el estudio de la conciencia. Suspender entonces toda prototeoría, toda precomprensión, toda protocreencia, y lo de proto es porque no serían todavía creencias científicas. Existe la idea de que debemos llegar a un conocimiento riguroso. Entonces, suspender el carácter judicativo de esos estados mediante un giro hacia la experiencia directa. Luego, contemplar, observar en el sentido de la visión interna, de la inspección,
interna o interior los objetos de experiencia y mirarlos en su génesis, e incluso desplegar con la imaginación variaciones de esos pensamientos. Por ejemplo, inspeccionar un recuerdo, inspeccionar tipos de recuerdos, lograr algo así como intuiciones, es decir, no razonamientos, no creencias justificadas, sino evidencias intuitivas. Dice, no recuerdo si esto lo dice Husserl, pero lo dice Varela, y de paso señala que se ha despreciado enormemente el valor epistémico de las intuiciones bajo el modelo cognitivista clásico, y que las intuiciones tienen su asiento en este giro que puede practicarse mediante la reducción fenomenológica. Una vez estudiadas esas variaciones, se puede identificar invariantes y se debe pasar a hacer reportes de primera persona. Todo este ejercicio es el que realiza cada sujeto con sus propias experiencias vividas. Estos reportes de primera persona, por cierto, deben ser realizados de una manera precisa, rigurosa, ya voy a decir algo más, y deben ser validados intersubjetivamente. Se supone, se conjetura, que las conclusiones de estas inspecciones que arriban a estas invariantes, a estas evidencias intuitivas, son intersubjetivamente consistentes. Todo esto no se logra, me anticipo a decir, Varela insiste mucho en eso, sin una formación, sin una disciplina, sin el desarrollo de una habilidad que caracteriza en muchos lugares como un know-how, como una expertise, como quien aprende una nueva lengua, andar en bicicleta o tocar el violín. Uno debe aprender a realizar este proceso de suspensión, de observación interna, de descripción minuciosa y de validación intersubjetiva. Él considera que esta última etapa, el desarrollo de esta habilidad y la formación sistemática en esta habilidad, va a ser fundamental para el éxito del programa neurofenomenológico, lo cual es obvio. ¿Qué se sigue de todo esto? Que la intuición es un modo válido de conocimiento, que el método no está abonando la distinción entre lo subjetivo y lo objetivo, porque esta suspensión justamente parte del hecho de que hay un acoplamiento estructural, diríamos en lenguaje inactivo. Lo que hay que hacer es solo suspender la dimensión subjetiva, pero suspenderla. No es en realidad una duda escéptica la que existe aquí, no es un planteo en el sentido de no sé qué hay ahí fuera, sino me desentiendo de lo que hay ahí fuera porque estoy ocupado en el registro minucioso de la experiencia interna. Entonces no busca oponer lo objetivo a lo subjetivo, porque la conciencia está, inseparablemente vinculada a lo que la trasciende, ¿no? Para la fenomenología misma. La distinción interno-externo se diluye, y él aclara otros puntos que son muy importantes, despegándose así de ciertas otras tradiciones filosóficas de primera persona, de estudio de la subjetividad basado en la perspectiva del propio sujeto que experimenta esos estados, diciendo que la inspección fenomenológica no trata a lo subjetivo como algo privado, esa información no es inaccesible para otros, al contrario, ya vimos que debe ser intersubjetivamente validada, y tampoco es incorregible, como muchos filósofos caracterizaron, al acceso a la propia vida mental, como poseyendo un estatus epistémico infalible, ¿no? No es incorregible y no es privado, es estudiable y es intersubjetivamente validable. En este sentido, este enfoque, el enfoque fenomenológico para el estudio de la conciencia, es complementario del enfoque no fenomenológico, sino del estudio objetivo propio de las ciencias naturales, de las ciencias cognitivas, del estudio del cerebro, del estudio de los procesos cognitivos. Ninguna de las dos estrategias, pueden decirnos qué es la mente de un modo a priorístico, tampoco la fenomenología. No hay nada a priorístico, dice él, en la investigación fenomenológica. Los reportes de primera persona entonces no son privados, no son infalibles, tampoco son obvios, se requiere
un método sistemático. El objetivo es finalmente integrar y correlacionar los resultados de ambos tipos de evidencia. Así obtendríamos una perspectiva integral o global donde ni la experiencia consciente ni los mecanismos internos tengan la última palabra. Y a su vez ambos se determinen e influencien recíprocamente. Esto me parece importante porque, vuelvo a decir, ya lo dije, que no se trata de dos relatos paralelos que puedan ser meramente coherentes, sino que deben las investigaciones de un lado y otro contribuir al avance de las investigaciones del otro recíprocamente. Sin embargo, uno podría preguntarse, con la ayuda de algunas dudas que el propio Varela se plantea, si este estudio no restringe, dicho de otra forma, a ver, si la fenomenología solo estudia la experiencia consciente, ¿toda experiencia es consciente? Y si fuera consciente, ¿toda experiencia consciente es reportable? Si alguna experiencia no fuera consciente, quedaría por fuera de este proyecto de correlacionar estos dos mundos, digamos, dos mundos con perdón de Varela, quedaría fuera. Él hace una incursión en este tema diciendo que hay fenómenos subpersonales o inconscientes que pueden hacerse conscientes con un esfuerzo metódico de reflexión y de atención minuciosa sobre ellos. Está bien, pero no todos. Ya sabemos que no todo proceso cognitivo subpersonal puede llegar a ser experimentado de manera consciente. De manera que esto parece achicar el plano donde esa correlación, caso de ser posible, resultara coextensiva, digamos. Él hace una reivindicación ahí de un clásico en la filosofía, que es el texto de Nagel, en el que él se pregunta cómo es ser un murciélago, un texto muy interesante y muy sugerente, que apunta, nos invita a pensar que cada criatura, en realidad, al usar a los murciélagos como ejemplo, da la impresión que estuviera pensando en cada tipo de criatura, tiene un modo de experimentar el mundo distintivo. Sin embargo, ahí se escabulle Varela, diciendo que no es solo cada especie, sino cada individuo eventualmente tiene un modo singular de experimentar. Eso ya es otro problema. Si estamos hablando de las peculiaridades del modo de experimentar el mundo, la relación con otros, o lo que fuera, singulares, ¿cómo podríamos buscar correlaciones con fenómenos de índole, se supone que despersonalizados y generales? Bueno, en definitiva, en lugar de encontrar ingredientes extra, que es lo que parecía pensar Chalmers para explicar la manera en que la conciencia emerge de la materia del cerebro, mi propuesta reformula el problema, propone que hay maneras de encontrar puentes significativos entre estas dos áreas, las dos son irreductibles, se abordan con métodos diferentes, pero solucionan el problema difícil. Todo lo que nos queda como problema difícil es perfeccionar y estabilizar estos métodos, lo cual, a la luz de la evolución, digamos, de la discusión sobre el método fenomenológico, sus fracasos o sus estancamientos, sus promesas incumplidas, etc., es un programa todavía a desarrollar, Varela lo dice en muchos textos, y luego también, obviamente, cambiar las prácticas y estándares de investigación y de producción científica, porque si tenemos buenos métodos pero nadie los implementa, nadie investiga de esa manera, este será un programa que fracasará. Bueno, no sé qué, estoy muy pasada de tiempo. Sí. Sí, estamos ya como para cerrar para las discusiones, pero Bueno, puedes tomar listo. un momento más. No, está. Solo cuento esta en dos palabritas. Él dice, como les decía, les comenté antes, que a la tercera persona con la que se estudia cualquier fenómeno objetivo, el cerebro, por ejemplo, y a la primera persona con que cada quien debería estudiar de manera rigurosa, cada quien no, el fenomenólogo debería estudiar de manera rigurosa la experiencia vivida, necesitan, dice él, un puente, una mediación, algo que facilite la aplicación de este método. Y para eso él propone una segunda persona, una especie de asistente del fenomenólogo, que contribuya a facilitar el que dé expresión a esas experiencias que
haga reportes precisos y luego los valide intersubjetivamente. Es una especie de auxiliar de la investigación y no mucho más. Él sostiene que lo que propone Dennett, que es un filósofo que critica con entusiasmo en varias ocasiones, por su propuesta de estudiar la conciencia mediante, por un lado, los métodos rigurosos de tercera persona de la ciencia objetiva, dicho en el lenguaje de Dennett, pero por otro lado concediendo algo a la fenomenología, pero inventando una especie de fenomenología de tercera persona, que es la heterofenomenología, o sea, el estudio de otro, de uno, de la experiencia del otro, no de la propia, ¿no? Justamente porque se trata de una investigación rigurosa y objetiva, por lo menos es lo que se pretende. Sin embargo, extrañamente dice Varela que la propuesta de Dennett es una propuesta de segunda persona. Cree que la heterofenomenología es la visión de quien asiste al fenomenólogo, quien incluso puede empatizar con él, que puede aproximarse mejor y comprenderlo y ayudar, como dijimos, a una descripción más fina de sus observaciones fenomenológicas. Bueno, aquí hice un pequeño registro de la bibliografía que vi, y para también mi entusiasmo encontré que hay muchos papers escritos en los últimos años sobre neurofenomenología, sobre método fenomenológico y técnicas todavía más refinadas que las que estaba bosquejando Varela. Varela es citado en todos esos trabajos como el padre de la idea, el paper de 1996. Así que bueno, parece un programa vivo. ¿Qué tan vivo? No lo sé, pero con cultores bien interesantes, Clark, Gallagher, Di Paolo, etcétera, que son autores que han incluso producido enfoques que no son estrictamente idénticos a los de Varela, han seguido su inspiración. Bueno, eso es. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Muy linda la charla. Acá re entusiasmada. Bueno, la idea ahora entonces es, como siempre, abrir el espacio a la discusión y a las preguntas, así que quienes quieran pueden, bueno, los invitamos a prender la cámara y participar, y también quienes quieran pueden ir dejando preguntas en el chat. Bueno, yo quiero contarles que hablando yo de Husserl soy un poco extraña porque no soy para nada una lectora empática de Husserl, aunque lo tuve en su momento que estudiar bastante para poder intentar explicarlo en clase, pero es un autor difícil. Se meten tantos temas, ¿no? Como que toca varios temas que cuando uno lo empieza a estudiar a Varela es difícil por eso, porque hay que ser especialista en muchas cosas si uno quisiera hablar más. Sí, sí. Pero me impresiona, comentaba yo al principio, gracias Fernando, que me impresiona la fluidez, y algo más que yo voy a decir, que es la fluidez con la que Varela navega entre la biología, la neurociencia, y la filosofía y las ciencias cognitivas en general, cómo puede leer toda esa literatura y me parece comprenderla de manera que todas pueden ser opinables, pero que no son descabelladas, seguro que no lo son. Y en el caso de su lectura de filósofos y algunas críticas bien mordaces que hace sobre la cantidad de pérdida de tiempo que los filósofos de la mente anglosajona han invertido, para desgracia nuestra, de sus lectores, en modos abstrusos, abstractos, desencarnados, descontextualizados de plantear muchas de las cuestiones que él intenta abordar de manera opuesta, ¿no? Pero todo esto lo dice con un lenguaje que no es el de esos mismos filósofos, con un lenguaje que es en buena medida propio, pero fino, digamos. No me parece que los desnaturalice, ¿no? En ningún caso me enoja lo que dice, digamos, en el sentido de que está describiendo demasiado rápidamente. En muchos casos son libros, o sea, la exposición es un poco más general, más programática. En los papers, bueno, él escribe paper también muy bien, pero cuando escribe libros, me parece que es muy buen expositor también, por lo menos de las ideas de los filósofos, y las aprovecha de una manera sugerente. Ojalá los filósofos hicieran lo mismo. Los filósofos de inspiración naturalista hiciéramos lo mismo.
Fernando, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias, Carolina, por la ponencia. Muy interesante. Bueno, yo antes que nada aclaro que digamos, yo soy del área de fenomenología, eso es lo que me vengo a estudiar, específicamente de naturalización de la fenomenología. Ah, wow. ¿Y yo qué estoy haciendo acá yo? Vos tenés que estar hablando acá. Y le quería preguntar, porque digamos, lo de neurofenomenología también es una de las posibles vías de naturalización de la fenomenología que, bueno, Varela con los editores de ese volumen, Naturalizing Phenomenology, contemplan, ¿no? Entonces yo le quería preguntar, dado que no tengo tanto conocimiento de la filosofía, digamos, angloamericana o analítica, ¿en qué posición se encuentra la posibilidad de naturalizar la fenomenología en esta vía de neurofenomenología? Quiero decir, se asume que la filosofía se puede naturalizar y en base a ese supuesto se hacen estos estudios de correlacionar primera persona y tercera, o bien estos estudios se hacen para ver si es posible naturalizar la fenomenología. Y no sé si me explico bien. Sí, a ver, voy a intentar. Si no me repreguntas, por favor. Naturalizar, naturalismo, naturalización forman parte de las palabras más recurrentes en la literatura de filosofía de la mente digamos, no sé, de los 80, por decir algo. En realidad la palabra maldita en la tradición de la filosofía anglosajona, analítica, se debe a Quine, es decir, hasta donde yo sé, seguro que hay alguien antes, pero el que la popularizó y defendió un programa naturalizador, filosófico naturalista, fue Quine en 1950, 1951. Y él hablaba de naturalizar la epistemología, o la teoría del conocimiento, en sentido incluso más amplio que la teoría de la ciencia. Es decir, en vez de sentarnos los filósofos a establecer cánones, métodos, normas, pautas, procedimientos, a priori, acerca de cómo debe un sujeto intentar conocer cierto tipo de fenómenos y debe en general abordarse científicamente el estudio de un dominio dado de fenómenos, hay que solo el filósofo debe solo reflexionar en una reflexión de segundo orden sobre cuáles son las prácticas científicas efectivas y contribuir a la tarea del científico, del físico, del psicólogo, etc., aportándole herramientas más sofisticadas, conceptuales, de análisis, de clarificación, en un plano de igualdad y no de superioridad. Digamos. El filósofo debe abandonar su actitud prescriptivista respecto de cómo debe funcionar, en este caso el conocimiento y la ciencia, y debe acompañar como un auxiliar, como un colaborador en un plano de igualdad, sin una actitud prescriptivista al científico. La teoría del conocimiento debe ser reemplazada por la psicología, dijo en su momento Quine, poniendo claramente qué estaba queriendo decir con su naturalismo fuerte. Hay muchas versiones del naturalismo quineano, pero digamos, están, en muchos textos está justificado atribuirle esa versión fuerte. Pero luego también ese concepto fue trasladado a la filosofía de la mente. Entonces hay una cantidad de debates acerca de cómo estudiar la mente en filosofía de la mente anglosajona, y hay un conjunto de partidarios muy notables que elaboraron distintas concepciones eliminativistas o reduccionistas, a las que se refiere en este texto Varela, según los cuales no existe ningún aporte que la filosofía, con sus métodos característicamente a priorísticos, con sus estrategias de análisis puramente conceptual, con sus investigaciones de sillón, como también se dice a veces despectivamente en general, que pueda aportar al estudio riguroso, científico, objetivo y en tercera persona de las ciencias, de las neurociencias, de la biología, de la psicología científica, etc. En el medio hay muchas posiciones intermedias,
Y por supuesto hay defensores, en algún momento estaban muy arrinconados, eran solo 2 o 3, estos misteristas, por ejemplo, respecto del fenómeno de la conciencia, que no es todo el debate acerca de los fenómenos mentales, eran ilustres filósofos, buenos filósofos, Colin McGinn, el mismo Nagel y varios más, pero muy pocos. La mayoría estaba intentando elaborar más bien propuestas que concilien. En la tradición anglosajona, la fenomenología, hasta donde yo sé, ha penetrado muy poco, así que cuando se habla de naturalismo y filosofía de la mente en la tradición anglosajona, nadie habla de neurofenomenología, de naturalización de la fenomenología, o de este cruce que intenta Varela entre neurociencias o ciencias cognitivas y fenomenología a la Husserl. Es un tema que no he aprendido. Hay algunos, perdón, y termino, hay algunos filósofos fenomenólogos muy interesantes que han cruzado bastante el charco, y son muy citados, no sé si porque ellos lo han intentado o los otros se han interesado en su obra, como Zahavi o Gallagher, por mencionar a los más notables, que sí han, quizá también por los temas específicos de filosofía de la mente que han estudiado, con sus respectivos enfoques fenomenológicos naturalizados, por ejemplo, la teoría de la mente, ¿no? El famoso, ustedes conocerán, la discusión acerca de en qué consisten, en cuáles son, cómo se adquieren, etcétera, las capacidades que tenemos para mentalizar, para atribuir estados mentales, capacidades mentales a otras criaturas, a un semejante. ¿Cómo lo hacemos desde niños? ¿Cómo desarrollamos esa capacidad? ¿Cómo la hacemos siendo sujetos adultos? Bueno, para eso hay un debate que no nació en la filosofía, pero los filósofos han acompañado, eso ha sido un fenómeno raro, casi en simultáneo, el estallido de ese debate en la psicología del desarrollo infantil y en la etología cognitiva, en el estudio de la cognición animal. Pero los filósofos han ido a la par debatiendo. Y en ese contexto, muchos fenomenólogos como Gallagher han hecho aportes muy interesantes sobre cómo hay que entender, justamente con enfoques cognitivos, enactivos, interaccionistas, la atribución psicológica. Así que hay, hasta donde yo conozco, hay algunos lugares por donde se cuelan esas tradiciones, pero en general están bastante separadas. En general, para la tradición anglosajona, la fenomenología sigue siendo, estoy generalizando demasiado, ¿no? Pero sigue siendo una materia difícil y una materia que genera cierta reserva y cierto prejuicio. Por otra parte, no es lo mismo Husserl que Merleau-Ponty, a veces, dependiendo de los temas, Merleau-Ponty es como más amable, digamos, en el sentido de resulta más legible para un lector novato. Husserl es un alemán. Es difícil de leer. Andrés, adelante. Uy, Andrés me va a explicar lo que yo no entiendo. Creo que tenés cerrado el micrófono o no se escucha. Bueno, cambio de micrófono para ver ahí está, si ahí sí. Algún problema tengo. No voy a explicar nada, voy a hacer una pregunta nomás, quizás tramposa, pero pregunta al fin. Sí, gracias. No, gracias, Caro, muy, muy linda la charla, muy lindo este pequeño mapa por Varela. Y la pregunta que te quiero tirar es más como una especie de ejercicio para aprovechar parte de tu experticia, usando también otro término de Varela, es en esta pseudo combate, ¿no?, que habría entre Varela y Dennett. Uno a prima facie ve un montón de puntos en común en los programas, ¿no? Es más, si uno lo toma solamente como un intento de respuesta al problema de Chalmers, ¿no? Uno ve un montón de puntos en común. En algunos lados llegan al mismo lugar, ¿no?, con un método bastante distinto, pero hay un punto en donde me parece que Dennett tendría mucho para aprender de Varela acerca de su propia forma de hacer filosofía y que tiene que ver con el problema del libre albedrío.
Quería ver si vos habías visto algún dejo de eso en tu relectura de Varela, y si no te parece que en todo caso que la posición de Dennett va un poco en contra de su misma forma de hacer filosofía. Esto último no te entendí, porque que la No, posición de Dennett va en contra de su propia manera de hacer filosofía. claro, me parece que tiene, digo, esta crítica que tiene Dennett constantemente a las bombas de intuición, las intuition pumps, me parece que él sufre de una intuition pump cuando habla de libre albedrío. Vos decís, pero ¿y qué le atribuís, qué pensamiento le atribuís a él sobre el libre albedrío? Para entender tu pregunta. Me parece que una de las cosas que pretende hacer, por ejemplo, Varela, con su insistencia en el budismo y la disolución del Sí. yo, tiene que ver con justamente intentar luego, después incluso crear una ética que no dependa de un libre albedrío fuerte, ¿no? Y Dennett, por el otro lado, pese a toda su disolución del yo, que también tiene para resolver el problema de Chalmers, insiste en un libre albedrío, ¿no? Como si fuera una intuición fuerte todavía. Bueno, yo no estoy segura que él tenga, primero que tenga Dennett, una valoración solo negativa de las bombas de intuición. Al contrario, creo que en realidad tiene una valoración instrumental de las bombas de intuición como herramientas para pensar mejor, digamos, donde pueden entrar en contradicción ciertos supuestos que tenemos, pueden generar escenarios para la experimentación conceptual, pueden ayudar a iluminar soluciones. Yo no soy experta él tiene un libro sobre bombas de intuición, además que todavía lo debo leer. Me parece que él tiene un uso muy, muy interesante de las bombas de intuición, que además me parece bien interesante de contrastar con el uso de las intuiciones por parte de los filósofos de sillón. Nosotros, les cuento a los no filósofos que nos están escuchando, se denomina filósofo de sillón al ortodoxo filósofo analítico que examina, aborda, se formula y examina un problema filosófico dado, solo recurriendo a esas herramientas conceptuales y en muchos casos también apelando a las propias intuiciones del filósofo. Sin más contraste de esas intuiciones que el filósofo tiene, que pueden ser intuiciones basadas en la lengua que habla, en la cultura en la que vive, o en ambas cosas, y generalmente es en ambas cosas. Por ejemplo, intuiciones que derivan del hecho de que son hablantes del inglés y que viven en comunidades anglosajonas de países desarrollados. Hay muchas de esas intuiciones éticas, metafísicas, semánticas, etcétera, que es muy dudoso que puedan servir como buenas guías metodológicas para la investigación en filosofía. Las bombas de intuición en Dennett me parece que tienen otros ingredientes, más que puras posibilidades conceptuales, me parece que son probabilidades físicas también las que él pone en juego, en fin. Pero respecto del libre albedrío, que él tiene mucho escrito, hasta donde yo recuerdo, sobre todo en ese libro clásico de 1984, El Bow, ¿no? Sí, que es una maravilla absoluta. Hasta donde yo recuerdo mi comprensión juvenil de ese libro, el desafío de Dennett es intentar, digamos, mostrar que no hay contradicción en cierto nivel entre nuestra manera de sentirnos libres, de ser capaces de elegir un curso de acción, que en el fondo esto es la libertad, de elegir un curso de acción entre varios posibles, tener esa posibilidad, y el determinismo, en alguna variante, que regiría el mundo del cual también formamos parte como criaturas naturales. Entonces me parece una solución así formulada de manera extremadamente genérica, interesante, una solución compatibilista. Sí. No sé qué dice Varela al respecto. Bueno, sí, lo que vos decís está bien. Yo no había pensado la conexión con su expectativa puesta en otro tipo de patrón cultural, como el de la idea de una especie de, no sé, ¿cómo diríamos? En términos éticos, lo que se deriva de una cultura como la budista, por ejemplo, no sé. Pero sin duda el patrón individualista, el esquema liberal de vida, nada de eso tiene sentido, ¿no? Gracias. José. Hola, hola. ¿Se escucha bien?
Sí, ¿no? Sí. Bueno, felicitarte y a ti porque hoy hiciste una invitación excelente. Carolina, mucho gusto en conocerte. Un Mucho lujo, ¿no? gusto. De mentas, pero hoy escucharte fue realmente un placer. Y yo quería decirte que yo provengo del campo de las ciencias jurídicas, ¿no? Esto ya lo aclaro siempre. Mi acercarme a esto es tratar de hacer, en muchos casos es una aproximación muy de aficionado, ¿no? Y estaba recordando durante el curso de la detallada y muy, yo diría, pero de una posibilidad de que los que estamos tan alejados podamos comprender muchos de los conceptos y pensar a Varela en un tipo muy visionario, ¿no? Y hablando de visionario, en la formación jurídica mía, que yo en muchos puntos le agradezco a Hugo Mancuso, ¿no? Eh, Él nos hizo recorrer o hacer alguna lectura de filósofos de mucho tiempo como Charles Sanders Peirce, ¿no? Y cuando vos hablabas de esta perspectiva que tenía que ver con una primera persona, segunda persona y tercera persona, hice una asociación, insisto, de aficionado, con aquellas ideas de Charles Sanders Peirce que tenía que ver con posiblemente una concepción, una percepción del mundo en primeridad, segundidad y terceridad, ¿no? Digo, em, ¿hay alguna conexión o lo mío es una fantasía? Hay alguna conexión, pero no es tan directa. Yo creo que bueno, Peirce, el filósofo norteamericano, uno de los padres del pragmatismo, el mejor pragmatista, en mi opinión personal, el más sofisticado y más difícil también de estudiar, es autor de muchos ejercicios de categorización. O sea, el gran categorizador que fue Kant se quedó cortísimo al lado de Peirce, que propuso categorías de categorías de categorías, y todas esas conformaban tríadas, dependiendo del tipo de fenómeno que quería explicar y el nivel de abstracción en el que se colocaba esa tríada. Pero todas ellas pueden ser, en términos extremadamente abstractos, máximamente abstractos, distinguirse como algo que ocupa el lugar de lo primero, algo el de lo segundo y algo el de lo tercero. El campo de aplicación más claro para entender esas tríadas peircianas es el universo de los signos. O sea, esa tríada al servicio de una teoría semiótica. Signo puede ser un signo lingüístico, puede ser un dibujo, puede ser cualquier cosa material que sirva para referir a algo, un segundo, tal que un tercero, un otro, él le llama un interpretante, que puede ser una persona, puede ser el mismo que emite el signo, puede ser un potencial intérprete que aún no está, pero para alguien, puede ser la comunidad de intérpretes, lo tome al signo como conectado con el objeto. Es decir, no es posible llevar adelante una relación de significación, lingüística o no lingüística, o realizar un acto humano que sea interpretable como expresivo de un estado mental, por ejemplo, de una intención, sin que haya una conexión con un objeto externo a ese sujeto que emplea el signo y al signo mismo, y un tercero que lo interpreta. Pero no hay nada acá no hay nada de segunda persona. Yo creo que la tríada peirciana se parece a otra tríada que muchos filósofos han propuesto entre un sujeto, otro sujeto y el mundo externo que los conecta entre sí, por ser capaces ambos sujetos no solo de mantener relaciones diádicas, un yo y un otro, sino de mantener relaciones de triadicidad con un mundo exterior. Para esos filósofos, esa relación de triadicidad no solo es fundamental en el desarrollo ontogenético de la cognición, o sea, los niños dan un salto cualitativo en el desarrollo cognitivo cuando logran conectarse con un adulto solo mediante la mirada hacia un objeto común a la visión de ambos. Ese proceso, eso que está muy bien descrito, que ocurre en determinado momento del desarrollo, que se llama atención visual conjunta, genera un triángulo imaginario, una conexión
de una mente con otra mente, compartiendo un mundo común. Eso sería para muchos la gran revolución cognitiva que ocurre en los niños, y la base de otros desarrollos cognitivos que nos permiten desarrollar el lenguaje, comunicarnos triádicamente a la PERS con el lenguaje, porque somos capaces, incluso se ha inventado un verbo para esto, triangular. Somos capaces de triangular. Es decir, no solo somos capaces de conectarnos de manera diádica uno con el otro, cosa que también somos capaces de hacer, por momentos podemos suspender el mundo exterior, a los otros y a las otras cosas, y conectarnos las personas entre nosotros, y establecer un tipo de relación, a veces hasta de sincronización motora en el caso extremo, y de comprensión empática en casos más sofisticados, pero la triangulación con algo externo es la condición de posibilidad del desarrollo de una noción de objetividad, y luego del empleo del lenguaje para los múltiples propósitos para los que aprendemos un lenguaje, para pedir cosas que están ahí, para hablar de cosas que están ahí, para advertirte de peligros que están ahí, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la triangulación universal de PERS en parte responde a esa intuición. Entre otras cosas porque también permitía explicar la idea de que hay 3 tipos de signos, también son 3. Los signos que tienen una relación abstracta y representacional con las cosas, los signos que imitan a las cosas, y los signos que indican cosas. Indicar una cosa y luego representarla requiere de esa capacidad para triangular. Así que bueno, algo tiene que ver. Creo yo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera sumar? A todo esto yo soy una anti primera persona. Si está Alonso por ahí, sabe, porque llevamos como 30 años peleando por este mismo tema. Soy una denetiana furibunda, la enemiga de Varela, pero me la paso aprendiendo, así que estoy viendo, incluso si lo he entendido bien a Dennett, y apreciando mucho este filósofo chileno. La verdad, muy interesante. Yo tengo una pregunta curiosa, porque es cierto que nada que ver lo que entiende Varela por segunda persona que los desarrollos que han habido después, sobre todo creo, ahora uno de los, creo que Vittorio Galese es uno de los desarrolladores, pero antes incluso vos tenés un artículo sobre ese tema acá en Argentina, y Diana Pérez creo que también lo ha trabajado al tema. Y a mí lo que me interesa, o sea, es una pregunta más bien curiosa, porque lo que veo yo es en el enfoque en activo una puerta interesante para ver estos enfoques de segunda persona, o sea, para introducir a todos los demás, y de paso clarifico si yo lo entiendo bien, pero en la segunda persona en teoría es esta idea de que hay resonancias que son directas, o sea, yo ahora cuando estoy hablando con Carolina, no está como un enfoque solamente a donde ella se contacta con sus representaciones que tiene de lo que estoy diciendo, sino que además hay un ida y vuelta dinámico entre mi expresión y lo que ella capta, digamos. Eso entiendo yo por segunda persona, ¿no? En estos nuevos desarrollos. Entonces lo que a mí me parecía interesante es el enfoque en activo, digamos, en este tema del acoplamiento estructural que se plantea, para poder ver ese tipo de cosas o sea, me parece... Mi pregunta es si vos ves en eso un enfoque rico o que abre nuevas posibilidades, porque el enfoque representacionalista es un poco limitado a veces para dar cuenta de este tipo de cosas, ¿o no? Sí, yo creo de hecho que está ahí larvado. Cuando llegó el momento de la segunda persona, estaba esperando que lo diga y no lo dijo. Esa es la lectura que yo iba haciendo, porque efectivamente la idea de un acoplamiento dinámico del organismo con el entorno, casi es una invitación a incluir de una manera incluso específica y de grano más fino, ese tipo de acoplamiento fundamental de los humanos con los humanos. Es decir, somos criaturas en las cuales la interacción con otros miembros de nuestra propia especie, e incluso de otras especies, con criaturas animadas, no tiene el mismo estatus, no tiene la misma significación, no tiene la misma complejidad, no requiere el mismo tipo de habilidades cognitivas que requiere la interacción con el entorno inanimado. Entonces, tratar el entorno de una manera indiscriminada, como la relación que yo tengo con una mesa,
con un árbol, en el mismo plano indistinto que la que yo tengo con una persona, cosa que me imagino que Varela obviamente advertía, pero no está desarrollado teóricamente. Los enfoques interaccionistas o interactivistas, que es otro modo de referir a el campo de aplicación de una perspectiva de segunda persona, son enfoques que lo que han hecho, más o menos por la época en que estaba escribiendo Varela estas cosas, eso también me llama la atención, porque la expresión segunda persona apareció en el año 2000, en el año 2001, en el año 2002, en 7 u 8 lugares distintos con distintas resonancias. Después de 10 o 15 años están matando a los filósofos entre primera y tercera persona y nadie se le ocurría, no solo que hay una segunda persona gramatical, sino que hay un tipo de relación que no es solo la relación del yo consigo mismo y la relación de un otro observador externo, estudioso, investigador, no participante, como se dice, de mí o de otro, sino que hay ubicuamente vínculos de interacción, incluso muy primarios en la constitución del desarrollo cognitivo. Es decir, muy primaria es la interacción madre-niño. Eso está muy estudiado. Así que uno en realidad tiene que agregarle a todo este enfoque en activo, me parece a mí, una perspectiva diacrónica, una perspectiva ontogenética, porque cuando la incorporas se advierte el carácter más básico, esa es mi opinión, de los fenómenos interactivos por sobre los fenómenos o individuales de primera o individuales de tercera persona. Los vínculos primarios sobre la base de los cuales se constituye la identidad personal y la posibilidad de un yo autoconsciente capaz de reflexionar fenomenológicamente, dependen de que el individuo haya sido constituido en interacción con otros. Esos fenómenos primarios como la resonancia emocional, la sincronización motora, la atención visual conjunta, las distintas formas primitivas de empatía o de simpatía, etc., son fenómenos sin los cuales otro tipo de procesos de reflexión o de inferencia, de razonamiento sobre la base de evidencia para conjeturar qué cree el otro, obviamente dependen de que haya ciertas capacidades cognitivas más simples, más automáticas, menos reflexivas, prelingüísticas, que estén en juego, no que hayan aparecido primero y desaparezcan, porque dicho sea de paso, por suerte no desaparecen. Entonces sí, yo creo que la perspectiva de segunda persona es ubicua y es más básica. Y hay perfecto lugar en el enactivismo para incorporarla. De todo modo encontré un paper de Di Paolo y Jäger y estos que son buenísimos, diciendo, ojo que el enactivismo no es interaccionismo. Es como si el interaccionismo fuera un pedacito, pero está bien, es compatible con lo que estamos diciendo. O sea, es parte de la explicación enactivista, pero no son dos conceptos coextensivos. Buenísimo, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahora que yo me saqué el gusto, si hay alguna otra pregunta, para ver si no, si ya damos por cerrada la... Bueno, espero que la charla haya sido muy elemental, ahora que Fernando me dijo que se dedica a la naturalización de la fenomenología, y yo hablando 2 horas. Bueno, es un desafío. Es un desafío el espacio porque la idea es que haya un público, bueno, siempre tenemos estos 2 niveles donde son charlas para público general y que si hay alguien especial uno pueda conversar, así que, y de todas formas fue de lo más enriquecedora, claro, así que, bueno, entonces si no hay más preguntas, te veo Mario con el micrófono desactivado, no sé si, bueno, quizás quieras. No, está activado. Está activado. Bueno, no, nada, agradecerle mucho a Carolina. Yo te tengo que decirte que apagué la cámara y el micrófono y mientras te escuchaba firmaba documentos digitalmente. No sé y eso le pasa a la pobre gente que se dedica a esas tareas. Yo te escuché alguna vez la frase bienvenido a la gestión, así que bueno, nada. Pero te agradezco mucho. Una de las alegrías más grandes que tuve, te lo comparto, pero creo que vos no sos tan desgraciado como lo fui entonces, era el enorme volumen de desgraciados, es una paradoja, porque parece un chiste de mal gusto incluso. Es la cantidad de diplomas que tenía que firmar en la Universidad de Córdoba, egresa mucha gente.
Y Claro, hay colaciones de grado, qué sé yo, cada no sé cuántos, 3 meses, caían así los diplomas, y era una cosa que yo tenía que desarrollar, obviamente un automatismo, pero que al mismo tiempo tenía que ser un automatismo preciosista, porque digamos, no totalmente. estropearle el diploma a nadie escribiendo cualquier cosa. Bueno, y al mismo tiempo temblar de que eso, todo lo que soporta semejante documento esté en orden. Entonces, para mí era obvio cuando venían los diplomas. Liberarse de esa carga, nada, es un chiste tonto, porque en realidad las cargas son otras. Pero Sí, es sí, cierto. uno firma mucho papel todo el día. Más, pero ahora no se firma más. No, bueno, pero ahora te digo que el procedimiento que nos vendieron como una cosa extraordinaria y qué sé yo, es más La firma electrónica. complejo, es mucho más complejo que la firma en papel. Acá hay que hacer varios pasos, ya lo he discutido con la gente de la administración, pero bueno, no importa. Estaría bueno incluso, si no es un ejercicio es un ejercicio, digamos, neurocientífico, para que la mente esté muy activa y que la firma no sea una cosa automática que casi ni se mira, sino que haya Eso. que hacer varios pasos de operación. Sí, sí. Y no morir. Muchas gracias, Caro. Realmente me encanta Un tu gusto, gracias. Gracias a todos intervención. ustedes Y por la gusto verte, paciencia. por supuesto. Y gracias a todos los Bueno, que participaron. Bueno, muchas Un gracias. saludo Mario. Gracias, Gusto José. verte. Abrazo grande. Abrazo grande. Muchas gracias entonces sí, Carolina, gracias. Mario y a todos los asistentes. Y bueno, un lujo hoy. Nos vemos la semana que viene. Vamos a seguir con una charla de Andrés, también sobre homeostasis y autoproiesis. Así que Wow, sí, qué bueno. Bueno, la seguimos. Nos vemos la Bueno, próxima. bárbaro. chao, chao. Saludos.